Después de este intermedio, vamos a comenzar el segundo panel con una intervención de nuestros hermanos postulantes, prenovicios. En esta noche tomarán su hábito dominicano. Y ellos, a lo largo de su proceso del postulantado, han compuesto 3 himnos a Santo Domingo, a la presencia, recordando la presencia de los dominicos en México. En este momento ellos van a interpretar uno de esos himnos, intitulado 5 siglos caminando. Así que vamos a escuchar a nuestros hermanos. Gracias. Desde España navegaron, bajo el cielo y bajo el sol, frailes de blanco y negro, anunciando al Redentor, a las tierras mexicanas, con el Evangelio entraron. Y entre pueblos y caminos la esperanza sembraron. 5 siglos caminando, 5 siglos junto a Dios, predicando con la vida la palabra del Señor. 5 siglos encendiendo esperanza y compasión, con estudio y con silencio, con justicia y oración. Fray Las Casas defendía al que sufría dolor, levantando ante los hombres la justicia del Señor. Montañas y veredas aprendieron otra voz para hablarle a cada pueblo del mensaje de su Dios. 5 siglos caminando, 5 siglos junto a Dios, predicando con la vida la palabra del Señor. 5 siglos encendiendo esperanza y compasión, con estudio y con silencio, con justicia y oración. Y después de tantos siglos, sigue viva aquella luz, la que arde en los que anuncian la esperanza de la cruz. Santo Domingo nos llama a vivir en la verdad, con un corazón dispuesto para amar y predicar. 5 siglos caminando, 5 siglos junto a Dios, predicando con la vida la palabra del Señor. 5 siglos encendiendo esperanza y compasión, con estudio y con silencio, con justicia y oración. Letra y música originales de los postulantes.
El siguiente conversatorio versa sobre los dominicos y la Iglesia. Le doy la palabra a Fray Luis Javier, nuestro provincial, quien va a moderar este panel. Buenas noches. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias por acompañarnos para celebrar estos 5 siglos de presencia dominicana en México. Gracias a toda la familia dominicana, a todos nuestros amigos por alegrarse con nosotros. Pero como hemos dicho desde que empezó este jubileo, no solamente significa cantar glorias pasadas, sino sobre todo y ante todo tener un compromiso hacia el futuro. Y precisamente por eso hemos querido tener este conversatorio, este panel, hablando sobre el presente y el futuro de los dominicos en México. Y bendito Dios nos ha concedido la oportunidad de tener 3 grandes personalidades que nos van a acompañar en este momento. Voy a ir presentando a cada uno de ellos de acuerdo a su intervención que van a tener. Ahora simplemente menciono sus nombres. Está con nosotros el reverendo padre José Luis Loyola, abogado, misionero del Espíritu Santo, que es superior general de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo y que en 2024 fue elegido presidente de la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos de la CIRM. Y en mayo de 2025 fue elegido presidente de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos para el periodo 2025-2028, representando a la vida religiosa de toda América Latina y el Caribe. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí. También está con nosotros nuestro querido amigo, profesor de muchas generaciones, bueno, no digo la edad porque más vale no decirla, padre, pero gracias por estar aquí, el reverendo padre, presbítero, doctor Mario Ángel Flores, sacerdote de Arquidiócesis de México, reconocido como uno de los principales teólogos mexicanos, especializado en patrología, y bueno, ya después leeremos todo su currículum. Muchas gracias, Mario Ángel, por estar aquí. Y creo que al otro personaje no lo conocemos, pero se llama Fray Gerard Francisco Timoner III, maestro de la Orden de Predicadores. Vamos a hablar sobre algunos temas que creo que son de especial importancia para este momento, especialmente este momento histórico. En primer lugar, queremos que Fray José Luis, o el reverendo padre José Luis Loyola, nos hable sobre los dominicos y su servicio para la intercongregacionalidad aquí en México y también en América Latina. Voy a hablar un poquito de José Luis Loyola. Ya les decíamos que es un sacerdote mexicano, es el general de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, es originario de Querétaro, emitió su profesión religiosa el 13 de agosto de 1989, fue ordenado sacerdote el 11 de julio de 1998, estudió teología y obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura. Además, ha realizado estudios de antropología sociocultural. Antes de ser elegido superior general de su congregación,
desempeñó el cargo de vicario general y en 2021 fue elegido superior general de los misioneros del Espíritu Santo. En 2024 fue elegido presidente de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México, la CIRM. En mayo de 2025 fue elegido presidente de la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosos para el periodo 2025-2028. Su ministerio se ha caracterizado por promover la sinodalidad, la vida consagrada en salida misionera, el discernimiento comunitario y la renovación de la vida religiosa a la luz del Evangelio y de los desafíos actuales de la Iglesia latinoamericana. Nuevamente, muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Pues antes que nada, qué pena todo esto de las presentaciones. Yo creo que sobre todo vengo aquí como en condición de hermano y de amigo, ¿no? Que eso es nuestra vocación central como cristianos. Ser hermanos, ser hermanas entre nosotros. Pues desde ahí me invitaron a compartir este tema que ya decía Luis, sobre los dominicos y su servicio a la intercongregacionalidad. Y lo quise titular poniéndole este elemento: 500 años tejiendo la verdad, la comunión y la esperanza. Yo creo que hay historias que se escriben con muchos libros, otras en cambio se escriben con la vida de los pueblos. Hay historias que muchas veces se resumen en sucesiones de fechas, nombres y acontecimientos, pero existen otras que solamente pueden comprenderse si somos capaces de contemplar las huellas que han dejado en la memoria colectiva, en la memoria del pueblo, en la cultura, en la espiritualidad y en esa manera tan particular de comprender el mundo. Creo que la historia de nuestros hermanos y hermanas de la familia dominicana pertenece a esta última. Hace 500 años, como ustedes lo han estado retomando de manera muy profunda, son dominicos, pues llegaron a estas tierras los primeros hijos de Santo Domingo, y con ellos llegó toda la familia dominicana, la del pasado, la del presente y la que está por venir. Llegaron apenas 2 años después de los franciscanos, con toda una cuestión muy interesante que no los privó, aunque llegaron un poco tarde, pero no renunciaron a traer la utopía del reino. Traían consigo el fuego del carisma que había nacido 3 años antes en Europa. Era refundar también a la familia dominica para contemplar, estudiar y anunciar la verdad. Sin embargo, quizá ellos mismos no imaginaban que 5 siglos después seguirían hablando de su presencia. Y no solamente por lo que construyeron de conventos, fundaron centros de estudio o dejaron notable herencia en la arquitectura, sino porque han contribuido a tejer algo mucho más profundo, una manera de relacionarnos con Dios, con los otros y con la historia. La siguiente, por favor. Por ello, me gustaría que esta reflexión estuviera acompañada por una imagen, la del telar. Quienes conocen el arte de tejer saben que ningún tejido nace de un solo hilo. Hace falta un urdimbre que sostenga, una trama que entrelace, unas manos pacientes que separan, reconocer la belleza de la diversidad y un horizonte que permita descubrir que cada hilo encuentra sentido solamente cuando forma parte de algo mucho más grande. La siguiente, por favor. ¿Más, por favor? La siguiente. Podemos decir que eso es lo que han hecho los dominicos y la familia dominicana durante estos 500 años. Ayudar a la Iglesia y a nuestras comunidades a descubrir que el Espíritu siempre trabaja tejiendo culturas, tejiendo pensamiento, tejiendo justicia, tejiendo esperanza.
Y en este momento de la historia, tejiendo también la intercongregacionalidad. Porque si hay una palabra que el Espíritu parece estar pronunciando con insistencia en este tiempo, es esta: caminar juntas y juntos, juntos como iglesia, juntos como familias carismáticas, juntos como vida religiosa, juntos como pueblo, juntos como humanidad. Desde esa convicción quisiera compartir 5 hilos que a mi parecer constituyen la gran aportación dominicana a la intercongregacional y a la iglesia sinodal que estamos llamados a construir y tan urgentemente estamos llamados a vivir en nuestra patria. Primer hilo: la verdad como camino compartido. Santo Domingo comprendió algo extraordinariamente actual. La verdad no se posee, se busca. Y eso cambia absolutamente todo. Porque quien cree poseer la verdad termina imponiéndola. En cambio, quien la busca aprende a escuchar, a dialogar y a dejarse sorprender. Durante siglos, la orden de predicadores ha hecho del estudio una forma de espiritualidad. Bibliotecas, universidades, centros de investigación y espacios de reflexión nacieron de una intuición profundamente evangélica. Dios también se deja encontrar en las preguntas. Esta convicción posee una enorme actualidad. Vivimos tiempos marcados de tantas polarizaciones, por la simplificación de los discursos y por una cultura que parece premiar las respuestas rápidas antes que las preguntas profundas. En medio de este contexto, la familia dominicana, los dominicos, continúan recordándonos que la verdad requiere tiempo, discernimiento y humildad. Pero existe algo más. La intercongregacionalidad nace precisamente allí, cuando reconocemos que ningún carisma posee por sí mismo la totalidad de la verdad del Evangelio. Con Domingo, el carisma encontró la búsqueda apasionada por la verdad a través de la justicia. Cada carisma es una palabra. Solamente juntos podemos escuchar la frase completa del Espíritu, la cual quiere seguir pronunciando a la Iglesia. Quizá entonces uno de los mayores regalos de la familia dominicana a nuestro tiempo sea este: enseñarnos a buscar juntos. Segundo hilo: la escucha de los pueblos. Cuando los primeros dominicos llegaron a México, descubrieron algo que cambiaría para siempre su manera de comprender la misión. Comprendieron que antes de predicar había que escuchar. Aprendieron lenguas originarias, como ya nos han dicho, estudiaron cosmovisiones, se dejaron interpelar por las culturas que no cabían dentro de sus categorías europeas. Domingo de Vico, Juan Córdoba, Bartolomé de las Casas, y recordamos a Antonio de Montesinos, también desde Dominicana. Todos ellos nos recuerdan que la verdadera predicación comienza cuando alguien se atreve a escuchar el clamor de los que sufren, el clamor de los pobres. Como hizo Montesinos cuando preguntó en 1511, ¿estos acaso no son hombres? Y aquella pregunta continúa atravesando los siglos y la hicieron de muchas maneras diferentes hermanos y hermanas de la familia dominica. Hoy sigue resonando en los migrantes que cruzan fronteras, en los pueblos indígenas, en las víctimas de la violencia, en los jóvenes que buscan sentido, en las mujeres que siguen esperando espacios de mayor reconocimiento y mayor participación, en la creación herida que también parece preguntarnos si somos capaces de escuchar su gemido. La vida religiosa latinoamericana ha comprendido que no puede responder a estos clamores desde la fragmentación. Las nuevas fronteras son demasiado complejas. Necesitamos caminar juntas y juntos. Necesitamos escucharnos mutuamente. Necesitamos aprender, como los primeros dominicos, las lenguas de nuestro tiempo, las lenguas digitales, las lenguas de las nuevas generaciones,
las lenguas de quienes ya no encuentran sentido en nuestras respuestas tradicionales. La intercongregacionalidad comienza allí, cuando dejamos de preguntarnos quién tiene la razón y comenzamos a preguntarnos qué nos está diciendo el Espíritu a través de los demás. Tercer hilo, el estudio como servicio. Existe una frase clásica en la tradición dominicana que la tienen por lema y que es particularmente luminosa. Contempla alis tradere. Yo soy malo para el francés. Comunicar a otros lo que nosotros mismos hemos aprendido gracias a nuestra experiencia de fe y contemplación. En breve, compartir con los demás lo contemplado. Resulta significativo que Santo Domingo nunca separara la contemplación del estudio. Para la tradición dominicana, estudiar no consiste en acumular conocimientos, sino disponerse a servir mejor. ¿Cuánto necesitamos recuperar esta intuición? Siguiente. Vivimos en una época fascinante y al mismo tiempo profundamente desconcertante. Como dice Charles Dickens, vivimos la era de la sabiduría y de la locura. Inteligencia artificial, crisis ecológica, transformaciones antropológicas, nuevas formas de participación política, migraciones y una profunda crisis de sentido atraviesan nuestro presente. La vida religiosa necesita pensar, necesita discernir, necesita ayudar a interpretar los signos de los tiempos. Por ello, uno de los mayores servicios que la familia dominicana puede ofrecernos hoy a la Iglesia es precisamente ayudarnos a pensar juntos. Necesitamos una inteligencia intercongregacional, una inteligencia capaz de sentarse en la misma mesa para escuchar cómo el Espíritu sigue hablando en medio de las grandes preguntas contemporáneas. Porque estudiar también puede ser un acto de misericordia. Pensar también puede ser una forma de predicar. Cuarto y penúltimo hilo. Tejer comunión en una iglesia sinodal. El Papa Francisco nos recordó que la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia en el tercer milenio. Por lo tanto, es nuestro camino. Sin embargo, me parece que todavía estamos aprendiendo lo que esto significa. La sinodalidad no es una estrategia de organización meramente, ni una metodología pastoral. Es una manera de comprendernos, es reconocer que el Espíritu no habla únicamente a través de alguno, sino a través del pueblo de Dios. Y si esto es cierto para la Iglesia, también lo es para la vida religiosa. Durante demasiado tiempo caminamos en paralelo. Cada congregación cuidaba sus obras, cada carisma atendiendo sus urgencias, cada institución preocupada en asegurar su futuro. Pero el Espíritu parece estar conduciéndonos a otro lugar, más allá de la suficiencia. Nos está enseñando que el futuro será compartido o no será. Siguiente. Por ello, la intercongregacionalidad no se constituye en una moda pasajera. Es una de las expresiones más concretas de la sinodalidad. Y aquí la tradición dominica posee algo profundamente valioso y bello que nos puede ofrecer, porque el diálogo ha formado parte de su ADN, porque la búsqueda comunitaria de la verdad ha sido siempre una de sus características, porque han comprendido que la contemplación auténtica nunca nos separa de los demás. Al celebrar estos 500 años podríamos decirlo de esta manera. Los dominicos, la familia dominica, han dedicado 5 siglos a enseñarnos el arte de tejer comunión. Quinto y último hilo. Ayudar a la Iglesia a nacer de nuevo. Finalmente quisiera situar la celebración a la luz del horizonte inspirador de la vida religiosa en América Latina y el Caribe. Nacer de nuevo, del encuentro de Nicodemo con Jesús, llamadas a la transformación. Hay una escena que me conmueve profundamente. Es Nicodemo que se acerca en la noche.
Tiene preguntas, incertidumbres, intuye que algo nuevo están haciendo, pero todavía no sabe cómo nombrarlo. Y Jesús le responde: el viento sopla donde quiere. Pienso que la vida religiosa latinoamericana se parece mucho a Nicodemo. Nos encontramos en una noche llena de preguntas. Asistimos al final de alguna forma histórica de comprender la misión, la autoridad y la comunidad. Y sin embargo también percibimos que el Espíritu continúa aletando sobre las aguas. Por ello, creo que celebrar 500 años de presencia dominicana no consiste únicamente en agradecer el pasado, consiste en preguntarnos qué nos está diciendo el Espíritu a través de esta memoria. Siguiente. Y me atrevo a pensar que nos está diciendo algo muy sencillo y al mismo tiempo muy exigente. Vuelvan a escuchar, vuelvan a estudiar para servir, vuelvan a habitar las fronteras, vuelvan a caminar juntos y juntas, vuelvan a ayudar a la humanidad a descubrir que otro mundo es posible. Siguiente. Queridas hermanas y hermanos de la familia dominicana, queridos hermanos frailes, gracias por estos años, por estos primeros 500 años. Gracias por enseñarnos que la verdad puede ser buscada con pasión y humildad. Gracias por recordarnos que ninguna cultura es demasiado pequeña para ser escuchada. Gracias por mostrarnos que el pensamiento puede convertirse en servicio. Gracias por ayudarnos a comprender que la predicación más creíble es aquella que se pone del lado de la dignidad humana. Y gracias especialmente por continuar creyendo que el Espíritu sigue hablando en la historia. Por ello, que esta celebración no sea solamente memoria, que sea Pentecostés, que sea un nuevo comienzo, que sea una renovada llamada a tejer juntos y juntas la gran trama de la vida cristiana y religiosa en América Latina, en México. Porque después de 500 años el Espíritu continúa susurrando a la Iglesia y a nuestros pueblos. No dejen de buscar la verdad, no dejen de caminar juntos, no dejen de ayudarse mutuamente a nacer de nuevo. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Muchas gracias por tus palabras, por tu invitación, por tu generosidad en estas letras que nos dedicas. Muchas gracias, de verdad. Vamos ahora a pasar con el doctor Mario Ángel Flores Ramos. Como ya decía, es un sacerdote de la Arquidiócesis Primada de México, reconocido como uno de los principales teólogos mexicanos, especializado en patrología. Su formación filosófica la realizó en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos del Seminario Conciliar de México. Posteriormente estudió teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y obtuvo la licenciatura y el doctorado en Teología y Ciencias Patrísticas en el Instituto Patrístico Agustinianum, adscrito a la Universidad Lateranense, con una tesis sobre la exégesis patrística del Evangelio de San Juan. Ha sido profesor, formador de seminarios, conferencista y autor de numerosos libros y artículos sobre teología, patrística, doctrina social de la Iglesia y eclesiología. Durante 9 años fue rector de la Universidad Pontificia de México, impulsando su desarrollo académico e institucional. Además fue miembro durante 2 quinquenios de la Comisión Teológica Internacional del Vaticano y consultor del entonces Dicasterio para la Educación Católica. En agosto de 2025, el cardenal Carlos Aguiarrete lo nombró rector de la Universidad Católica Lumen Gentium, con la misión de fortalecer la identidad católica, la calidad académica y el diálogo entre fe y cultura. Es ampliamente reconocido por su sólida formación académica, su dedicación a la enseñanza de los padres de la Iglesia
y su contribución al pensamiento teológico contemporáneo en México y América Latina. Sin más preámbulos, los dejo con el padre doctor Mario Ángel Flores. Gracias, maestro. Muy estimados amigos, es para mí un honor participar en este panel en ocasión de los 500 años de la llegada de los frailes dominicos a México. Invitación que recibí de Fray Luis Javier, misma que agradezco y acepté con mucho gusto, y más por saber que compartía este momento con Fray Gerard Timoner. Solo una pequeña anécdota. Nos conocimos en la comisión teológica. Llegó siendo un sacerdote muy joven, sigue siéndolo, y llegó a ese ambiente de los grandes teólogos, un poco temeroso, y ahí nos conocimos. Yo tenía un poco más de experiencia, algunos años más, y fuimos caminando, incluso le ayudé a ver que estando ahí en Santa Marta podíamos salir con toda libertad a los jardines vaticanos y caminar y rezar el rosario. Y al conocernos, después nos tocó trabajar juntos en uno de los documentos que más le interesaban al Papa Francisco, la sinodalidad. Y aportó Fray Gerard Timoner el tema, bueno, muchos otros, pero algo muy especial, la espiritualidad de la sinodalidad, poniendo como centro, como eje, la Eucaristía, donde está la iglesia toda, donde todos convocados, donde cada quien tiene su espacio, donde elevamos juntos la oración, escuchamos todos la palabra y somos enviados después del encuentro con Cristo a comunicar lo que hemos vivido. El tema los dominicos y su aporte en México es inmenso y se ha podido reflexionar poco a poco en las distintas jornadas en ocasión de este jubileo. Por mi parte quiero hacer dos breves comentarios. No es una conferencia magistral ni teológica, dos breves comentarios, uno sobre los acontecimientos históricos al comienzo de la evangelización y otro de manera más testimonial sobre algunos aspectos de mi encuentro con los dominicos en nuestro tiempo. En cuanto a los hechos históricos, estoy convencido de que lo sucedido hace 500 años en estas tierras tiene que ver con el acontecimiento providencial que se realizó hace más de 2000 años en Belén de Judá, como algo absolutamente significativo para la humanidad toda, tal como lo expresa San Pablo en su carta a los Gálatas. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios nos envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley y para que recibiéramos el ser hijos adoptivos de Dios. Gálatas 4. Con Jesús se manifiesta la presencia y la acción divina en nuestra historia, para librarnos de las ataduras de un mundo cerrado en sí mismo, ataduras que pueden ser de cualquier tiempo, de cualquier época. Encerrado en nuestra limitación, con nuestras luces y sombras, que podría terminar en la desesperanza y el caos, y nos abre un horizonte nuevo de libertad, de trascendencia, de eternidad, para realizarnos como hijos adoptivos de Dios, como hermanos de una sola familia humana. Siguiendo el espíritu de esta expresión de San Pablo,
podríamos decir que la plenitud de los tiempos, realizada de una vez para siempre en el misterio de la encarnación del Logos y cumplida con la redención en la cruz y la resurrección, se actualiza para las distintas culturas y pueblos con la llegada del Evangelio y la participación sacramental de la gracia para todos aquellos que lo reciben en la mente y en el corazón, comenzando por los más sencillos que poco a poco crecen en pequeñas comunidades como la semilla de mostaza, hasta transformar desde dentro las culturas y los pueblos como la levadura en la masa, con el don del Espíritu Santo, tal como sucedió en el mundo antiguo, como ha sucedido en las distintas etapas de la historia y como llegó ese momento de transformación para este continente hace 500 años y seguirá sucediendo en la experiencia de otros pueblos, en la experiencia personal y social. La plenitud de los tiempos coincide siempre con la llegada de Cristo y su Evangelio. Para que esto sea una realidad, no se requieren distintas condiciones que no tienen que ver con la espada y los ejércitos, sino con la disposición humana que busca con la mente y el corazón el verdadero sentido de la vida, junto al anhelo de la trascendencia, tal como estaba en el ánimo de los que habitaban esta tierra. Y además, alguien que les predique el Evangelio para que llegue la fe, para que se encienda la gracia, tal como nos recuerda San Pablo. Para que se lograra ese encuentro con Cristo, la Iglesia europea de hace 500 años envió sus mejores frutos, los mejores frutos de su tiempo, a través de las 3 órdenes religiosas que destacaban en ese momento por su celo apostólico, su excelencia académica, su sensibilidad humanista, quedando patente en los miles y miles de misioneros pertenecientes a los franciscanos, los dominicos, los agustinos, muchos de ellos verdaderos ejemplos de entrega y santidad. Al hablar de los dominicos, nos encontramos con infinidad de personajes ilustres en la primera evangelización de México, tan brillantemente realizada en el centro y el sur de esas tierras, quedando como testimonio las tradiciones religiosas de un pueblo evangelizado que se manifiesta hasta nuestros días. Quiero mencionar solo 3 ejemplos de los muchísimos que han dejado una huella profunda en nuestra historia mexicana y que han sido objeto de muchos estudios, pero vale la pena destacar siempre su presencia. El primero de ellos, Fray Bernardo de Alburquerque, evangelizador de Oaxaca a partir de 1535, quien desde el inicio aprendió y dominó rápidamente algunas lenguas indígenas entre los mixtecos y zapotecos, publicando el primer catecismo y un diccionario en zapoteco, por un lado enseñando la palabra de Dios en su idioma y por otro lado constituyéndose en aquel que conserva la cultura para los tiempos futuros. Enseñó el Evangelio respetando sus tradiciones y logrando una magnífica inculturación. Fue nombrado segundo obispo de Antequera, Oaxaca, y después de más de 40 años evangelizando, construyendo iglesias y conventos, murió plenamente identificado con los indígenas en 1579. Representa sin duda un paradigma de la realización de muchos dominicos hasta nuestros días. Si buscamos ejemplos de cómo realizarnos hacia el futuro, aquí hay uno. Destaca también el tan conocido Fray Bartolomé de las Casas, defensor de la dignidad y libertad de los indígenas, primer obispo de Chiapas
quien después de haber sido testigo de los abusos que cometían los encomenderos con los indígenas, regresó a la península para desarrollar su defensa jurídica y filosófica, apoyado en los teólogos dominicos de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Domingos de Soto, pioneros del derecho internacional, conocido en ese momento como derecho de gentes, antecedente de los derechos humanos. Este es otro de los prototipos de muchos dominicos a lo largo de nuestra historia que siguen comprometidos buscando la justicia para los más débiles. Finalmente, quiero traer también a nuestra memoria a Fray Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de México. Sin intención de entrar en las diversas controversias que tuvo con distintos temas sobre administración eclesiástica y sin desconocer la complejidad de sus posturas de gobierno, quiero destacar únicamente el papel que tuvo como impulsor y protector de la Real Universidad de México, fundada junto con el virrey Antonio de Mendoza. Y destaca también su participación en un tema de enorme trascendencia, al defender en un memorable sermón en septiembre de 1556 la legitimidad de la veneración de la Virgen de Guadalupe por parte de españoles e indígenas. El acontecimiento guadalupano sigue su propio camino, independientemente de muchos protagonistas de la evangelización que ya estaba en curso en esos momentos. El significado y trascendencia de los hechos acontecidos en el Tepeyac aparecen con mayor claridad a la distancia del tiempo, tal como lo expresó San Ignacio de Antioquía al referirse a los momentos más importantes en torno a la figura y a la obra y trascendencia de Jesucristo, al decir que los más grandes misterios de Dios tienen lugar en el silencio de Dios, es decir, sin alardes ni estridencias humanas, sin ruidos ni notoriedad, pero con una gran profundidad y una proyección hacia el futuro que permanecerá hasta el final de los tiempos. Se refería a San Ignacio, a la virginidad de María, al nacimiento de Jesús, a la muerte en cruz unida a su resurrección con todo su significado redentor. Pensemos en estos hechos, pensemos en los conflictos históricos y pensemos en la trascendencia a través de los pequeños y el testimonio de los elegidos. Efectivamente, el acontecimiento guadalupano tiene muchos silencios de Dios, siguiendo la analogía de San Ignacio de Antioquía, pero está acompañado también de las certezas que le dan sentido, como el ayate de Juan Diego, y los testimonios de pequeños y grandes que se dan alrededor, entre los que debemos contar como un eslabón más en esta historia centenaria, el de Fray Alonso de Montúfar, como segundo arzobispo de México, que lo integra plenamente al ámbito eclesial. Un ejemplo más de lo que debemos seguir realizando en nuestra tarea evangelizadora. Saber reconocer los signos y la presencia de Dios en la historia de los más sencillos, saber reconocer en la religiosidad la redención de Cristo. En la segunda parte de mi breve reflexión, quiero hacer ahora una alusión testimonial a la labor de los dominicos en nuestros días, labor que no solo queda en ellos, sino se envuelve a todos. A partir del restablecimiento de la provincia de Santiago de México en 1961, diré solamente 2 o 3 cosas, el padre Pablo ya nos habló de muchísimas más. Quiero destacar en primer lugar
la creación del Centro Universitario Cultural, conocido popularmente como el CUC, y la Parroquia Universitaria, unas instalaciones que ojalá algún día conozcan, están al sur de la Ciudad de México. Bueno, esto estaba previsto estar en otro lugar. Al sur de la Ciudad de México, bajo el impulso de Fray Alberto Escurdia, de otro grupo que le acompañaba en aquel tiempo, constituidos como referentes para la evangelización de la cultura mexicana, al estar junto a las nuevas instalaciones de la más emblemática institución de la educación en México. Recordemos que estamos hablando de 1961. Vendrá poco después la creación de este centro, cuando aquí a un lado apenas tendrían 10 años de estar funcionando o un poco menos, estableciendo así un punto de encuentro para la cultura, estudiantes, maestros, estudiosos, con propuestas educativas y culturales que han tenido una gran aceptación, y pastoralmente la parroquia, con sus puertas abiertas hacia el campus universitario y también hacia la vida de la ciudad, como ahora lo escuchamos, con el paso de todos estos ruidos de nuestra urbe, puertas abiertas, efectivamente, para que la iglesia sea ese signo de esta apertura hacia la cultura, el diálogo, la comunicación con los otros y favorecer el encuentro de los otros. Entre muchísimos eventos enmarcados en el diálogo de la cultura, quiero recordar uno, la gran celebración del año de Cristo, 1997. En el contexto de la preparación del jubileo del 2000, la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde me tocó participar, organizó, junto también participando con un servidor, el padre Carlos Mendoza, que ya hace tiempo que no lo veo por ningún lado, donde se logró reunir en este lugar a grandes intelectuales mexicanos, los más representativos en ese tiempo, durante 5 días, no todos al mismo tiempo, junto a representantes de las artes pictóricas, literarias, musicales, además de políticos y líderes de opinión, bajo 2 preguntas de fondo para cada uno de ellos. ¿Quién es Cristo en tu actividad, en tu tarea, en tus compromisos? ¿Y quién es Cristo para ti? La primera pregunta se les había pedido para que cada uno diera su testimonio en 20, 30 minutos y terminaba su participación. La segunda, sin conocerla, se les hacía frente al auditorio lleno. ¿Quién es Cristo para ti? Logrando desentrañar que aún en los ambientes más alejados de nuestra propia cultura, para nadie es indiferente Cristo. Por cierto, en esa ocasión se contó también con la presencia del gran teólogo dominico Christian Ducoc. También es bueno recordar otro momento memorable organizado por la Comisión de Cultura del Episcopado a cargo del presbítero Eduardo Corral, y me refiero a la presentación en el 2015 de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, con la presencia de muchos investigadores, científicos, políticos mexicanos y con la conferencia magistral de José Sarucán Kermes. Solo 2 detalles de lo que significa tener un espacio de cultura, un espacio de diálogo que ha adquirido también su gran prestigio en nuestro ambiente. Unido a este ambiente, debemos contar también con la actividad docente de los dominicos en la UNAM, en la Universidad Pontificia, en los distintos centros de formación sacerdotal,
como el ICE en sus propios centros de los años 70, de los años 80, donde han destacado Luis Ramos, Antonio Ramos, Miguel Conchamalo, que no era tan malo. En una ocasión tuve que defenderlo diciendo esto con un arzobispo de ese tiempo. Decía, no es tan malo, es solo su apellido. José Loza y tantos otros, y especialmente en este campo de la docencia, Fray Mauricio Bechot, quien ha hecho escuela con el tema de la hermenéutica analógica y que ahora lo tiene analógicamente descansando. Destacando así en el ámbito filosófico a nivel iberoamericano. ¿Cuántas cosas se pueden realizar cuando nos dedicamos a nuestra tarea con pasión y profundidad? Tenemos también el Centro de los Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria, muy ligado también a la figura de Fray Miguel Conchamalo, constituido como referente en la defensa de los derechos humanos en México, en la teología de la liberación como instrumento para la justicia social y promotor del compromiso con los más pobres, destacando también en este horizonte la labor de Fray Gonzalo Ituarte. Aquí mismo se inscribe la tarea que siguen teniendo en las comunidades de Oaxaca, de Chiapas, de Querétaro, de tantos otros lugares, que podríamos mencionar a muchos dominicos contemporáneos, como el mismo Gonzalo Ituarte, Alejandro Latapí, que siguen la obra de los primeros evangelizadores y que esperan la obra de los que vienen hacia el futuro. La tarea es mucha, la mies es mucha, los trabajadores parece que no tantos. Pero el trabajo es grande, eso es lo importante. Una mención especial también en el campo de los actuales, no tan actuales, pero siempre presentes, el obispo Raúl Vera, ya emérito, por eso digo no tan actuales, pero actualizado siempre, cercano al gran obispo de San Cristóbal Las Casas, don Samuel Ruiz, pero con su propio perfil de estar siempre al lado de las periferias sociales y existenciales, como un testimonio necesario, como un testimonio que ha sido importante para el episcopado mexicano. Quiero concluir rescatando algunas palabras de Fray Luis Javier Rubio en la conferencia pronunciada en la Universidad Lumen Gentium el pasado mes de mayo, durante la conmemoración de estos 500 años de los dominicos. Decía en su conferencia, la misión de la Orden de Predicadores hoy es hacer lo esencial de lo que hemos sido llamados desde hace 800 años. Realizarlo ahora con mayor hondura evangélica y lucidez histórica. Predicación encarnada en las realidades del pueblo. Defensa profética de la dignidad humana, discernimiento e iluminación de la religiosidad popular. Debemos cultivar la espiritualidad, la vida espiritual, como fuente de la predicación, de tal forma que lo propio de los dominicos en México sea predicar la verdad con inteligencia, predicar la verdad con compasión, predicar la verdad con libertad, predicar el Evangelio ante la realidad concreta de nuestro pueblo para generar esperanza y construir la Iglesia. Que así sea para ustedes, las nuevas generaciones. Muchas gracias. Vamos a presentar ahora a Fray Gerard Francisco Timoner III. Ocupa el 88 maestro de la Orden de Predicadores y es pues el primer, podríamos decir, asiático en ser elegido sucesor de Santo Domingo de Guzmán en los más de 800 años de la historia de la Orden.
Fue elegido por el capítulo general celebrado en Bien Hoa, en Vietnam, el 13 de julio de 2019, para un mandato de 9 años, aunque me dice que parece que han sido 25 o algunas cosas. Nació el 26 de enero de 1968 en Daet, provincia de Camarines, el norte de Filipinas. Ingresó a la Orden de Predicadores en 1985. Hizo su primera profesión religiosa el 13 de mayo de 1989 y recibió la ordenación sacerdotal el 14 de mayo de 1995. Su preparación intelectual refleja la tradición dominicana de unir contemplación y estudio. Bachiller en Filosofía por el Centro Dominicano Filipino de Estudios Internacionales en 1991, licenciado en Sagrada Teología por la Universidad de Santo Tomás de Manila en 1994, maestro y doctor en Teología por la Universidad Católica de Nimega en los Países Bajos en 2004, con especial interés en teología sistemática y la misión de la Iglesia en el contexto asiático. Antes de asumir el gobierno universal de la Orden, desempeñó importantes responsabilidades en su provincia. Fue prior provincial de la provincia dominicana de Filipinas, rector del Seminario Central de la Universidad de Santo Tomás, vicerrector para Asuntos Religiosos y vicecanciller de la Universidad de Santo Tomás, la universidad católica más antigua de Asia, profesor de teología y director de diversos proyectos académicos y eclesiales de la Universidad de Santo Tomás. Su reconocimiento internacional llevó al Papa Francisco a nombrarlo en 2014 miembro de la Comisión Teológica Internacional, organismo consultivo de la Santa Sede. Desde 2019, guía a más de 5,000 frailes y a toda la familia dominicana. Presente en más de 100 países, como maestro de la Orden, es también gran canciller de la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en la Angelicum y de la Universidad de Santo Tomás de Manila. Muchas gracias, Frayera, por aceptar la invitación. Queridas hermanas, queridos hermanos, bueno, Padre Mario Ángel fue mi maestro en la comisión, fue nuestro presidente en esa comisión sobre la sinodalidad. Es un hombre sinodal, de verdad. De acuerdo con mi agenda original, hoy debería estar en la India realizando la segunda visita canónica. Sin embargo, cuando Fray Luis Javier me invitó, junto con Fray Fernando Delgado y Fray Juan Manuel Hernández, a acompañarlos en la celebración del 5º centenario de la llegada de los dominicos a México, difícilmente podía negarme a un amigo, a un antiguo hermano de la comunidad de Santa Sabina. Me alegra profundamente poder estar hoy con ustedes en esta ocasión tan significativa. Hay una antigua anécdota dominicana sobre un fraile a quien invitaron a dar una conferencia sobre un tema que no dominaba. Por amistad, aceptó la invitación. Al terminar la conferencia, era consciente de que no le había ido muy bien. Entonces, se volvió hacia el fraile que estaba sentado a su lado y le dijo: espero que no haya estado tan mal. Su hermano le respondió: no estuvo mal. Yo no lo culpo a usted. Culpo a quien lo invitó. Así que al terminar esta conferencia sienten la tentación de buscar a alguien a quien culpar. Ya saben perfectamente a quien deben culpar. La semana pasada tuve la oportunidad
de visitar a nuestras hermanas dominicas en Marbury, Alabama. Esa visita tuvo lugar después de casi 2 meses de una intensa serie de visitas canónicas a Ecuador, a la provincia del Santo Nombre, en el oeste de los Estados Unidos, al Vicariato de Vietnam en los Estados Unidos y Canadá, y a la provincia de San Alberto Magno en la región central de los Estados Unidos. Al partir de Alabama, perdí mi vuelo de conexión en Atlanta debido a una fuerte tormenta. Como consecuencia, tuve que permanecer 14 horas en el aeropuerto y pasar allí la noche. Cuando me ocurren estas contrariedades, no puedo evitar pensar en aquellos misioneros que zarparon de España hacia México y desde allí continuaron hasta Manila, en un viaje que debía durar 9 meses. No conocieron el desfase horario de nuestros días, pero muchos afrontaron enfermedades y algunos entregaron la vida en el camino. Fueron auténticos héroes de la fe. Sin embargo, no he venido a hablar del pasado, sino del presente y del porvenir. Al contemplar con gratitud los 500 años de historia que el Señor nos ha concedido, estamos llamados también a dirigir la mirada hacia el presente y hacia el futuro, porque todos nosotros participamos en la misión de la vida y de la predicación dominicana, una misión que hemos recibido como herencia y que tenemos la responsabilidad de transmitir con renovada fidelidad y esperanza a las generaciones venideras y a los siglos por venir. Esta tradición viva, mediante la cual se transmite de generación en generación nuestra vocación dominicana, se hace hoy visiblemente presente cuando 8 hermanos reciben el santo hábito de la orden e inician el noviciado. 8, como los 8 bienaventurados. Y mañana 7, ¿verdad? 7 hermanos van a profesar como los 7 dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces tenemos futuro aquí en México. Visión y prioridades para realizar el propositum ordinis. El propositum ordinis, es decir, predicar para la salvación de las almas, permanece inalterado, pero eso que se concreta de diversas maneras en la tradición viva de la orden, a través del tiempo y del espacio, a través de la marcha de la historia y de la extensión de la geografía. La predicación de Domingo con el posadero, la predicación de Tomás de Aquino en la Universidad de París, la predicación de Fra Angelico en Florencia, la predicación de Catalina de Siena en Italia, la predicación de Antonio Montesinos en la Española, la predicación de Martín de Porres en Lima, y mucho más. Son realizaciones concretas del mismo propositum, aunque no sean exactamente iguales en cuanto a la forma y a veces el contenido. Un hermano cooperador en Estados Unidos nos han dicho: no somos de la orden de los homilistas, somos de la orden de predicadores, porque también todos los miembros de la familia dominicana son predicadores. Desde 2019, el Santo Padre ha canonizado 4 miembros de la familia dominicana. Solo uno fue sacerdote y obispo, Bartolomé dos Mártires. Fue canonizado equipolente, es decir, no hay necesidad de presentar milagros. Los 3 son laicos. Margarita de la ciudad de Castelo,
Pier Giorgio Frassati y después Bartolo Longo. La mayoría son laicos y una laica. También Margarita de la Ciudad de Castello fue canonizada equipolente, es decir, no hay necesidad de presentar un milagro. Para mí, el milagro es eso. Un santo padre jesuita ha tomado la decisión, no hay necesidad de presentar milagro. Es el milagro. Para los dos dominicos, ¿verdad? No es parte del texto, ¿eh? Bueno, misión dominicana, in medio ecclesia, in medio, no a la derecha, no a la izquierda, in medio ecclesia. La orden está al servicio de la iglesia, cuya misión es anunciar siempre en todas partes el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, a veces nos preguntamos, ¿deberían los dominicos participar en el ministerio parroquial o atender santuarios y lugares del culto? ¿No deberíamos ser predicadores itinerantes, yendo a lugares donde el evangelio es aún por anunciar? ¿O deberíamos ser profesores estables en facultades y universidades? Fray Damián Byrne, prior provincial de México, fue prior provincial, ¿verdad? Y 84º maestro de la orden dijo: estoy más convencido que nunca de que las 4 prioridades de la orden, tal como fueron enunciadas en el capítulo general celebrado en Quezon City, Filipinas, en el 1977, y reiteradas en los capítulos posteriores, tienen un profundo significado para nosotros. Enraizadas en nuestra herencia, reflejan toda la tradición de la orden. No son solo algo concebido en Quezon City, según él. Es cierto que las 4 prioridades son evangelizar la cultura a través de investigaciones filosóficas y teológicas, catequizar un mundo descristianizado y un cristianismo secularizado, justicia y paz para la liberación integral de la humanidad, utilizar los nuevos medios de comunicación social para la predicación de la palabra de Dios, siguen siendo válidas hasta el presente. Después de algunos años, el capítulo general de Ávila en el 1986 identificó 5 fronteras de la evangelización, a saber, las fronteras entre la vida y la muerte, desafío de justicia y paz, entre la humanidad y la inhumanidad, desafío de los marginados, la experiencia cristiana, desafío de las grandes religiones mundiales, la experiencia religiosa, desafío de las ideologías seculares, y la experiencia de la iglesia, desafío de los cristianos no católicos y de las sectas. Fronteras donde los predicadores deben llevar la luz del evangelio. El capítulo general de Roma identificó los mandatos de misión. Fray Bruno Cadoré llamó a la orden a reforzar el diálogo entre nosotros sobre y desde la misión de predicación. Este esfuerzo abarca 3 áreas principales: foros de misión, que permitirán a los hermanos que trabajan en el mismo campo apostólico dialogar entre ellos y reflexionar sobre las dimensiones teológicas y pastorales de su misión. Proceso de Salamanca, que trata de promover el diálogo teológico interdisciplinar sobre situaciones pastorales en contextos particularmente vulnerables, y la utilización de la creatividad apostólica en el nuevo continente, es decir, el continente digital. Todo ello sigue siendo válido e importante para la orden hasta el día de hoy.
pero después de considerar los contextos, las dificultades y las estrategias de la compleja misión de evangelización, hago un llamamiento a la orden para que centre su atención en los públicos, las personas a las que dirigimos el Evangelio dentro de la misión de la nueva o renovada evangelización de la Iglesia. Servimos la Iglesia a través de nuestro carisma de frailes predicadores. Desde Evangelii Nunciandi, en el 1975, Redemptores Missio, Ubicumque et Semper, hasta Evangelii Gaudium, el magisterio de la Iglesia ha identificado áreas para una nueva evangelización que creo deberían ser sistemática e intencionalmente adoptadas por la orden como focos o prioridades en la realización del Propositum Ordinis. Recordarán que en mi carta del 24 de mayo de 2025, espero que ustedes han recibido esa carta, también han leído esa carta, les invité a prestar una atención renovada y particular a aquellos a quienes se dirige nuestra predicación, los 4 públicos. Es nuestro sincero deseo que estos públicos, respondiendo a la palabra proclamada, puedan llegar a ser verdaderos interlocutores, nuestros compañeros en el diálogo continuo con Dios y de Dios. Con el mismo espíritu pedí al capítulo general del Cracovia que examinara y propusiera formas concretas en las que Propositum Ordinis pueda aplicarse de manera más efectiva a nuestra misión hacia estos públicos. El Papa León XIV, en su carta a los capitulares, nos animó a todos. Él ha escrito: el tema que han elegido abordar de manera más dedicada sus diversas formas de predicación a 4 públicos, los que aún no conocen a Jesús, los fieles cristianos, los que se han alejado de la Iglesia y los jóvenes que se encuentran en estas situaciones, es particularmente oportuno. Mientras nos preparamos para el jubileo de la redención y Pentecostes del 2033, renuevo mi invitación a la orden a poner el Propositum Ordinis concretamente al servicio de la misión de la Iglesia de una nueva o renovada evangelización, centrándose a las siguientes 4 misiones. La primera, misión ad gentes, la misión hacia quienes aún no han conocido a Jesús. La misión de Pablo al Areópagus. Hoy en día, el lugar de la misión ya no es solo algún lugar lejano, sino que está también a las puertas de nuestra casa. Al salir de nuestros conventos o casas, nos encontramos con no pocos hombres, mujeres y niños que aún no han conocido la alegría de la amistad con Jesucristo. Por lo tanto, la misión a gentes no se limita a ciertas regiones, sino que se extiende a todos los contextos en los que Cristo sigue siendo desconocido. Reconocemos con gratitud a nuestros hermanos y hermanas que trabajan en territorios donde la Iglesia aún está echando raíces. Al mismo tiempo, numerosos miembros de la familia dominicana ya están comprometidos en llegar a los buscadores, aquellos que aún no han oído hablar de Cristo ni han creído en Él, a través de su trabajo en universidades, en el llamado continente digital y en otros areópagos contemporáneos de la predicación. Quisiera señalar que este año, en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos se han registrado
numerosos bautismos de adultos, numerosos. En una parroquia de Francia, más de 100 adultos jóvenes fueron bautizados en Pascua. 100. Segunda misión, misión para profundizar la fe de los creyentes. La misión de San Lucas a Teófilo. San Lucas ha escrito: he decidido escribir un relato ordenado para ti, Teófilo, a fin de que conozcas cuán bien fundada es la enseñanza que has recibido. Lucas dirigió su evangelio a Teófilo, un amigo de Dios, que representa a todo creyente que desea conocer a Dios más profundamente. Cuidar de una comunidad de fe estable, acompañando a sus miembros en su camino de vida y fe, es en sí mismo una forma de itinerancia, es decir, caminar juntos con ellos en ese camino de la vida. Esta es la labor cotidiana de nuestros hermanos y hermanas en parroquias, escuelas, universidades, capelanías, centros de retiro y otros ámbitos similares. No obstante, esta misión debe permanecer siempre intrínsecamente abierta a la missio ad gentes. Las parroquias deben abrirse a las personas sin afiliación religiosa y a quienes buscan. Las instituciones de enseñanza deben permanecer atentas y hospitalarias con quienes aún no creen. La profundización de la fe y su dinamismo misionero no deben separarse, pues ambos son aspectos inseparables del único mandato apostólico. La tercera, misión hacia quienes se están alejando de la iglesia. Esos son los discípulos en el camino de Emaús, alejándose de Jerusalén, alejándose de la comunidad de la fe. Sus ojos no eran capaces de reconocer a Jesús que caminaba junto a ellos. Sin embargo, más tarde lo reconocieron en las Escrituras, en la fracción de la pan. La secularización ha llevado a muchas personas a alejarse gradualmente de la práctica de la fe. Han perdido la capacidad de reconocer a Jesús en la palabra y en el sacramento. ¿Cómo nos acercamos a ellos y los invitamos a volver a verlo? Lamentablemente, también hay quienes se han alejado porque se sintieron escandalizados, heridos por los abusos sexuales, espirituales o psicológicos cometidos por miembros de la iglesia. ¿Cómo caminamos con ellos? Hablamos con ellos y nos sentamos a la mesa con ellos, como hizo Domingo con el hospedero. ¿Qué estamos haciendo como orden para invitar a estas personas a volver a la comunidad de la fe? ¿Qué más puede hacer nuestra predicación, verbis et exemplis, para ayudarles a reconocer a Jesús en su palabra salvadora y en la fracción de la pan? ¿Cómo pueden las heridas a través de las cuales el apóstol Tomás llegó a confesar: Señor mío y Dios mío, convertirse por la gracia en una fuente de sanación para quienes sufren las heridas de la confianza quebrantada y las relaciones fracturadas? La cuarta, una misión especial hacia los jóvenes. Los jóvenes están presentes en cada una de las situaciones de fe descritas anteriormente. Muchos, incluso en lugares impregnados de cultura cristiana, no están abandonando la iglesia, sino que nunca han entrado en ella, porque sus padres optaron por no educarlos en la fe. Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? La pregunta de un joven. Muchos jóvenes de hoy se plantean una pregunta muy parecida a del joven rico. Debemos acogerlos y acompañarnos
en su búsqueda de lo verdadero y lo bueno. Nuestros hermanos y hermanas que trabajan en colegios, universidades, capelanías, parroquias y santuarios atiendan a los jóvenes y comparten una misión no muy diferente del apóstol Andrés. Fue Andrés quien reconoció en el relato de la multiplicación de los panes que un muchacho tenía algo que ofrecer. Sin aquel muchacho no habría habido milagro. Sin Andrés, la ofrenda del muchacho quizá nunca habría llegado a Jesús. Hoy necesitamos Andreses o Andreas, hombres y mujeres capaces de reconocer y acompañar a los jóvenes, dispuestos a ofrecer sus dones y talentos a la iglesia. En resumen, el propósito órdenes y los públicos de nuestra predicación es eso. Dirigiéndonos a los públicos, las figuras bíblicas de los pescadores y los pastores. El Nuevo Testamento ofrece dos imágenes sugerentes para aquellos a quienes se ha confiado la misión de la evangelización: el pescador y el pastor. A primera vista parecen pertenecer a mundos diferentes, uno oteando el horizonte del mar de Galilea, el otro recorriendo el terreno familiar de las colinas y pasturas. Sin embargo, leídas y contempladas juntas, ambas imágenes revelan el arco completo de la misión apostólica. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. En conjunto, esas dos imágenes no describen misiones separadas, sino dos dimensiones inseparables de única vocación apostólica. La iglesia está enviada tanto a salir como a reunir, a proclamar y a cuidar, a buscar a los que están lejos y a alimentar a los que han sido encontrados. El pescador sin el pastor corre el riesgo de recoger una pesca que no perdura. El pastor sin el pescador corre el riesgo de cuidar un rebaño que ya no crece. En su unidad, sin embargo, revelan la plenitud de la tarea evangélica. Para nosotros, especialmente como predicadores en el espíritu de Santo Domingo, eso significa que nuestra misión debe unir siempre la audacia de la proclamación y la fidelidad del acompañamiento. Atraer a las personas a Cristo a través de la palabra y guiarlas con paciencia y fidelidad hacia la madurez en Él. Pescadores de hombre. La pesca es un arte que implica una iniciativa paciente, hábil y a menudo incierta. Los pescadores dependen del conocimiento de las aguas, del momento adecuado, de la cooperación del viento y la marea. Pueden echar bien la red y volver con las manos vacías, como descubrieron los discípulos tras su larga noche en el mar de Tiberíades. Quizá hoy exista cierta inercia en muchas partes del mundo, porque como escribió un autor, demasiados cristianos han dejado de ser pescadores de hombres para convertirse en guardianes del acuario, cuidadores del acuario. Y aquí pues algunas cosas que debemos volver a aprender sobre lo que significa ser enviados como pescadores de hombre. Primero, los pescadores saben colaborar. Las redes grandes requieren muchas manos. Una barca debe tener tripulación. Desde el principio la pesca ha sido un trabajo colaborativo, al igual que la misión apostólica que Cristo edificó sobre ella.
colaboración. Segundo, los pescadores se adentran en aguas profundas. Un pescador que permanece en el puerto no está pescando, por muy tranquilo que esté. Nuestros conventos, parroquias, santuarios y aulas no son obstáculos para la misión, son dones donde se nutre la fe y se forma la comunidad, pero no son donde se echan las redes. El llamado del Evangelio siempre nos lleva más allá de lo familiar y seguro. El Señor nos convoca: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Tercero, los pescadores saben que no deben ahuyentar a los peces. No todos los peces se pescan de la misma manera. El pescador sabio presta atención, aprende y se adapta, no por falta de convicción, sino porque toma en serio lo que pesca. El Evangelio no cambia, pero la forma en que lo ofrecemos debe estar moldeada por el amor y la atención al otro. Esto nos llama a preguntarnos con humildad: ¿en nuestra forma de vivir y hablar ayudamos a los demás a acercarse, o a veces hacemos ese paso más difícil? Cuarto, los pescadores recogen de todo sin distinción. La red del reino recoge a todo tipo de personas: pecadores, dudosos, hostiles, los que se consideran fuera de alcance. No somos nosotros quienes juzgamos quién es alcanzable. La selección pertenece al fin de los tiempos. Nuestra tarea es simplemente lanzar. Y lanzar ampliamente. Quinto, los pescadores conocen la virtud de la paciencia. Un pescador no puede forzar al pez a morder el anzuelo. Tampoco podemos forzar la entrada de la gracia en un corazón humano. Pedro y sus compañeros no pescaron nada en toda la noche, pero al escuchar la voz de Jesús, recogieron una pesca que superaba su capacidad. Debemos ser personas de oración, atentas a su voz, confiando en que la gracia de Dios ya obra de maneras que no podemos medir. Último, los pescadores remiendan sus redes. Santiago y Juan reparaban sus redes cuando Jesús los llamó. Y en esa labor oculta el Señor los atraía a su misión. Remendar nuestras redes no es solo separar lo roto, es atender con paciencia lo que se ha desgastado en nosotros. Y debemos preguntarnos con sinceridad, ¿dónde están nuestras redes? ¿Extendidas sobre las aguas o aún plegadas en la orilla por cansancio, miedo o desánimo? Nuestro hermano Tomás de Aquino, inspirándose en Remilio de Auxerre, describe así lo que significa ser pescadores de hombres. Con la red de la santa predicación se sacan hombres de las profundidades de la infidelidad hacia la luz de la fe. Y a diferencia de los peces que mueren al ser capturados, los hombres capturados por la palabra de la predicación más bien cobran vida. Pastores del rebaño. Hay algo luminoso en el Evangelio de Juan. Las mismas manos que arrastraron la red hasta la orilla son poco después las que reciben el cuidado de las ovejas. En el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, Jesús entrelaza ambas imágenes en el mismo apóstol. Quien sale a buscar y quien permanece para cuidar están movidos por el mismo amor. El pescador y el pastor no son dos vocaciones, sino una sola. En nuestro tiempo, en algunas partes del mundo parece ocurrir lo contrario de sabemos la parábola del buen pastor, pero en algunas partes del mundo
parece ocurrir lo contrario de la parábola. Solo unos pocos permanecen en el redil y las 99 han abandonado nuestras iglesias. Esto atañe al tercer público. El rebaño no fue robado, se alejó y gradualmente, por un lento fracaso del acompañamiento y una pobreza de presencia pastoral. Y aquí algunas cosas que debemos tener presentes sobre el arte del pastoreo. El primero, Domini canes, eros pastores del buen pastor. Y luego de palabras medieval sobre dominicos, dominicanes, los perros del Señor es una imagen teológica seria. El perro medieval era guardián y pastor, vigilante, leal e incansable, sin ser dueño de las ovejas. Alberto Magno, comentando hasta los perros venían y lamían sus llagas, escribe que esto se cumple en las órdenes de predicadores, que salen hacia los pobres llevando el ladrido de la predicación. Crítica a los clérigos que fallan en predicar, comparándolos con los centinelas ciegos, perros mudos de Isaías. El buen pastor, el buen predicador, en cambio, lleva en sus dientes la corrección, en su lengua el bálsamo de la sanación. Hermanos y hermanas, pastoreando juntos. Una parroquia dominicana no es un territorio gestionado por un ministro aislado, sino una porción del rebaño confiada a una fraternidad de servidores vigilantes que trabajan en armonía. Cuando nuestra vida comunitaria se debilita y cada hermano se vuelve un ministro solitario, la parroquia no se vuelve más pastoral, no, se vuelve menos dominicana. La cuestión nunca ha sido si debemos servir en parroquias, sino si las servimos como dominicos. Algunas de nuestras hermanas en el laicado dominicano colaboran en el misterio pastoral. La Escritura ofrece ejemplos de mujeres con participación genuina en el cuidado del rebaño. Raquel en el pozo en Génesis y Séfora junto a sus hermanas dando de beber a los rebaños. Tercer punto, la santidad personal es pastoral. ¿Me amas? Precede a apacienta mis ovejas. El amor a Cristo es condición previa, no consecuencia de un cuidado pastoral eficaz. Un ministerio que ha perdido este centro puede seguir funcionando institucionalmente, pero queda vacío. Nuestro hermano Bartolomé de los Mártires compara al pastor que descuida su propia vida espiritual con un médico que receta remedios que él mismo se niega a tomar. La predicación es el principal acto fecundo del pastor. Bartolomé de los Mártires en el Stimulus Pastorum describe a los santos pastores como madres espirituales, que dan a luz de dos maneras. Por la predicación generan almas y por la meditación intuiciones espirituales. Quinto punto, los perdidos, los débiles y los pobres tienen lugar privilegiado. Tomás de Aquino, en su comentario El Evangelio de Juan, señala tres formas en que el pastor alimenta el rebaño. La primera, la palabra de la doctrina. Segunda, el ejemplo de vida. Y tercera, la ayuda temporal, cuya ausencia denuncia Ezequiel. El pastor que da prioridad a los perdidos, los débiles y los pobres participa del movimiento mismo del amor divino, que se derrama según la necesidad y no según el equilibrio. Conclusión: pescar sin pastorear es llenar una red y marcharse. Pastorear sin pescar es cuidar un rebaño que poco a poco se reduce. Una evangelización renovada exige ambas cosas.
la audacia de lanzar la red en aguas desconocidas y la fidelidad de permanecer con quienes han sido congregados. Para nosotros, dominicos, eso significa unir siempre la audacia de la predicación y la fidelidad del acompañamiento. Salir con valentía hacia los 4 públicos y caminar con ellos con paciencia hasta que Cristo se forme verdaderamente en ellos. Muchas gracias por su paciencia. Cuando fui a recoger a Fray Gerard al aeropuerto, lo primero que me dijo, yo tendría que estar en la India. Me agrada que no esté en la India, sino que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Gerard, por tu generosidad para con la provincia. Gracias de verdad. Vamos a concluir este momento que ha sido muy grato para todos nosotros, muy denso también, muy rico. Al moderador le toca hacer una breve síntesis, una breve conclusión de lo que dijeron pues estos 3 ponentes, pero yo le he pedido a Fray Raúl Vera que nos haga este servicio de una manera pues también breve para después pasar a el acto litúrgico. Pues al escuchar a nuestros oradores que hemos tenido el día de hoy, yo me sentí con mucha confianza, porque dije, yo no voy a tener que agregar nada, bendito sea Dios. Sí, ha sido providencial, de veras, de verdad, el que los 3 oradores que hemos tenido, pues se complementaron. Su palabra está llena de exigencia para nosotros. Sí, ser predicadores exige que todo nuestro tiempo lo dediquemos a eso. La penetración de la palabra de Dios, la vivencia de esa palabra en nuestra propia vida personal y comunitaria, y el anuncio de esa palabra en una situación muy concreta que tenemos también que conocer. Nosotros no nos preparamos teóricamente para dar la palabra de Dios. Tenemos que tener presente la tierra en la que vamos a sembrar. Y esta exigencia, todas estas exigencias se han asomado en la palabra que hemos escuchado. Creo que es una bendición, lo considero así. Y esta celebración que tenemos para celebrar los 500 años de presencia de la orden en estas tierras, esta noche se ha visto que esto ha sido inspirado por Dios y que es providencial, y no por descalificar las otras pláticas que tuvimos hoy mismo y el día de ayer, pero sí la conclusión que hemos escuchado hoy es iluminadora, muy profunda, que exige de nosotros una conversión constante. Dar la palabra de Dios es una responsabilidad grave, pero que gracias a Dios, la formación que se nos va dando y más
la vocación que tenemos como frailes predicadores, ya es un don muy grande de Dios, que hayamos sido llamados a seguir a Santo Domingo de Guzmán, que ha dejado para el mundo esta orden, que sabe adaptarse y sobre todo que nos ha enseñado que lo primero que tenemos que tener es un gran amor, una gran misericordia, una gran sensibilidad. Porque cuando tenemos esto, desde el momento en que estamos leyendo la palabra que vamos y meditando la palabra que vamos a predicar, ya nosotros estamos entrando en una sintonía que viene providencialmente desde el Señor. Sí, yo de veras, yo soy de los más viejos aquí y de los que están más próximos a darle cuentas a Dios, yo también lo vi así. Entonces, sí considero providencial que hayamos terminado este encuentro con esta palabra tan profunda que nos ha dado el Señor a través de ustedes. Muchas gracias y que Dios se los pague, de veras, gracias. Queridos hermanos, ha sido riquísimo. Teníamos planeado tener algún intercambio más, pero creo que el tiempo se nos ha agotado porque todavía tenemos una actividad más. Vamos a dejar ahora 10 minutos, un espacio de 10 minutos, porque vamos a arreglar aquí el espacio, porque vamos a tener la oración litúrgica de vísperas, esta oración que hacemos habitualmente todos los días al caer la tarde, y vamos a tener en medio de ella pues la toma de hábito de nuestros hermanos que han terminado su postulantado. Es una celebración que regularmente la tenemos en privado, que la hacemos en el convento de Aguaviva, en el noviciado, pero por esta vez y en atención a la presencia de todos ustedes, pues la vamos a hacer pública. Entonces los invitamos a que se levanten un momentito, no salgan, por favor, y después de 10 minutos iniciamos con el resto de vísperas. Muchas gracias y les damos de nuevo un aplauso a nuestros panelistas.